Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chisme que está que arde, un bombazo que ha hecho vibrar a todos los fanáticos de las series turcas. Y es que Kerem y Hande juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien. Después de aquella ruptura que nos dejó con el corazón hecho añicos, parece que el destino, o tal vez el amor, ha decidido darles una segunda oportunidad. En este vídeo vamos a desmenuzar todos los detalles de esta reconciliación. Vamos a analizar las pistas que nos han ido dejando, desde sutiles guiños hasta pruebas más contundentes. Veremos qué se dice en las redes sociales, qué rumores circulan y por supuesto, analizaremos la química que, seamos sinceros, siempre han tenido. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucha emoción. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi rinconcito de chismes y curiosidades del mundo del entretenimiento. Si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así estarás al día con todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La historia de Kerem y Hande, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, es como un cuento de hadas moderno que comenzó en el set de la exitosa serie turca Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air. Allí, entre luces, cámaras y guiones, nació una chispa que rápidamente se convirtió en un fuego ardiente. Su química en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que, para alegría de muchos, se extendió a la vida real. ***, un romance bajo los reflectores, de Senkalkam a la vida real ***. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno Senkalkam, permítanme darles un breve contexto. La serie, que se convirtió en un éxito mundial, narra la historia de Eda YLDZ, una joven soñadora que ve truncados sus estudios por un error en una beca, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le propone un trato: fingir ser su prometida para recuperar la beca y a cambio de ello, él financiará sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo comercial, evoluciona en una historia de amor llena de enredos, celos, y por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. La serie conquistó corazones en todo el mundo, no solo por su trama cautivadora sino también por la innegable química entre Kerem y Hande. Los fans se enamoraron de la pareja en pantalla, y pronto, la especulación sobre una relación en la vida real comenzó a circular con fuerza. Los rumores se avivaron con cada foto, cada entrevista, cada gesto cómplice que los actores compartían. La expectativa crecía, y la emoción era palpable. Durante meses fuimos testigos de su amor, de sus fotos juntos, de sus románticos viajes y de sus declaraciones de amor. Parecía que habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela. Los fanáticos de la serie y los seguidores de la pareja celebraban su romance, soñando con un final de cuento de hadas para ellos también. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, fotos de viajes exóticos, románticas cenas, mensajes llenos de cariño y admiración. La pareja, en apariencia, era la envidia de todos. ***, el fin del cuento de hadas, la ruptura que rompió corazones ***. Pero como suele ocurrir en la vida, el amor no siempre es un camino de rosas. Después de un tiempo, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Los rumores sobre las razones de la ruptura inundaron las redes sociales, pero la pareja, siempre discreta, no hizo declaraciones oficiales. El dolor de la separación fue palpable, tanto para ellos como para sus seguidores. Muchos se preguntaban qué había salido mal, cómo era posible que una historia de amor tan intensa llegara a su fin. La noticia de la ruptura, a pesar de la discreción de ambos actores, fue un shock para sus seguidores. Las especulaciones sobre los motivos se multiplicaron: diferencias irreconciliables, problemas de agenda, infidelidad. Los rumores inundaron las redes sociales, pero la verdad, como suele suceder, se mantuvo en la sombra. La ausencia de declaraciones oficiales solo alimentó la curiosidad y el debate entre los fans. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan perfecta, había decidido poner fin a su historia de amor? Las preguntas quedaron sin respuesta, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. ***, cenizas que ardieron de nuevo, las primeras señales de reconciliación ***. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Y parece que esas cenizas con el tiempo han empezado a arder de nuevo. Las primeras señales de una posible reconciliación comenzaron a aparecer sutilmente en las redes sociales. Fotos sospechosas, comentarios en publicaciones, pequeñas pistas que los fans más observadores no tardaron en detectar. Los fans, con su agudo sentido de la observación y su ferviente deseo de volver a ver a la pareja junta, comenzaron a analizar cada detalle en las redes sociales. Un like, un comentario, una foto con un fondo similar, cualquier cosa podía ser interpretada como una señal de que Kerem y Hande estaban de nuevo en contacto. La especulación se intensificó cuando se notaron coincidencias en sus publicaciones. Por ejemplo, ambos compartieron fotos en lugares similares, con paisajes que coincidían en la misma época. Los fans, con sus instintos detectivescos, no tardaron en conectar los puntos, y la idea de una reconciliación comenzó a tomar forma. Asterisco asterisco las imágenes que despertaron la esperanza, reencuentro o coincidencia, asterisco asterisco. Luego llegaron las imágenes que encendieron todas las alarmas. Imágenes de Kerem y Hande juntos compartiendo momentos, riendo, parecían tan felices. ¿Era real? ¿Era un montaje? Las redes sociales explotaron. Los hashtags comenzaron a subir como la espuma, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las fotos y vídeos que comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación fueron la prueba definitiva que muchos esperaban. Imágenes de Kerem y Hande juntos compartiendo cenas, asistiendo a eventos, e incluso caminando juntos por las calles, avivaron las esperanzas de una reconciliación. La química entre ellos, que siempre fue palpable, parecía intacta. Las reacciones de los fans fueron de euforia. La noticia de que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo se extendió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de alegría y de esperanza. La pareja, que una vez rompió corazones con su separación, ahora los estaba sanando con la posibilidad de un reencuentro. Asterisco asterisco analizando las pistas, ¿qué sabemos con certeza? Asterisco asterisco. Entonces, ¿qué sabemos con certeza hasta ahora? Bueno, lo primero es que aparentemente sí han sido vistos juntos en varias ocasiones. Se dice que han compartido cenas, que han asistido a eventos y que en general, parecen estar pasando tiempo de calidad juntos. Por supuesto, todo esto ha sido documentado por paparazzi y por fans que, armados con sus móviles, han capturado momentos que alimentan la esperanza de una reconciliación. Las fuentes de información sobre este posible reencuentro varían, desde fotos tomadas por paparazzi hasta vídeos grabados por fans que tuvieron la suerte de encontrarse con la pareja. Aunque ninguna de estas pruebas es una confirmación oficial, la cantidad y la calidad de las imágenes sugieren que algo está pasando entre Kerem y Hande. Pero, ¿qué hay de las pruebas más concretas? Bueno, algunos detalles han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre las publicaciones que ambos han hecho en redes sociales. Algunos fans han notado coincidencias en los lugares donde han estado, en los outfits que han usado e incluso en los mensajes que han compartido. ¿Casualidad? Quizás. ¿O señales de que algo más está sucediendo? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Los fans, con su capacidad para detectar cualquier detalle, han analizado minuciosamente las publicaciones de Kerem y Hande en las redes sociales. Han notado coincidencias en los lugares que han visitado, en la ropa que han usado e incluso en los mensajes que han compartido. ¿Una simple coincidencia? Tal vez. Pero los fans, con su instinto y su deseo de que la pareja vuelva a estar junta, están convencidos de que estas coincidencias son más que eso. Otro detalle interesante es la relación de Kerem y Hande con sus amigos. Al parecer, los círculos sociales de ambos han permanecido bastante cercanos, lo que sugiere que la ruptura no fue dramática y que quizás han mantenido una buena relación. Esto, obviamente, facilita el reencuentro. La cercanía de Kerem y Hande con sus respectivos círculos sociales es otro factor a considerar. Si bien no hay una confirmación oficial, se especula que ambos han mantenido una relación cordial con los amigos del otro, lo que sugiere que la separación no fue abrupta ni conflictiva. Esta relación de amistad, si es real, podría facilitar el reencuentro de la pareja. Asterisco asterisco, ¿qué dicen los protagonistas? La intrigante discreción asterisco asterisco. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Hasta ahora, ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales sobre su supuesta reconciliación. Sin embargo, sus acciones hablan por sí solas.
Evitan hacer declaraciones directas, pero no se esconden de la gente. De alguna manera parece que quieren que sepamos, pero no quieren confirmarlo directamente. Eso es muy intrigante, ¿verdad? La falta de declaraciones oficiales por parte de Kerem y Hande es, sin duda, la clave del misterio. Ambos actores, conocidos por su discreción, han optado por guardar silencio sobre su supuesta reconciliación. Sin embargo, sus acciones, como dejarse ver juntos en público, sugieren que algo está pasando. ¿Por qué la discreción? ¿Quieren proteger su intimidad? ¿Están esperando el momento adecuado para anunciar su relación? Las preguntas quedan en el aire alimentando la curiosidad de los fans. *** Las implicaciones de una reconciliación, ¿qué podemos esperar? ***. Ahora bien, vamos a analizar qué implicaciones tendría esta reconciliación. Primero que nada, sería una gran noticia para sus fans. Después de todo, muchos invirtieron emocionalmente en su historia de amor. Verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, sería como un sueño hecho realidad para ellos. La principal implicación de una posible reconciliación sería la felicidad de sus fans. La historia de amor entre Kerem y Hande, que comenzó en la ficción y se trasladó a la vida real, conmovió a miles de personas. Verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, sería un triunfo para el amor y una alegría para sus seguidores. En segundo lugar, podría ser muy beneficioso para sus carreras profesionales. Su relación siempre ha generado interés mediático, y una posible reconciliación generaría aún más atención. Esto podría abrirles nuevas puertas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Además del impacto emocional, una reconciliación podría tener un impacto positivo en las carreras de Kerem y Hande. Su relación, que siempre ha estado en el ojo público, generaría aún más interés mediático, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades laborales, tanto en Turquía como en el extranjero. Pero por supuesto, también existen algunos desafíos. La presión mediática sería enorme y tendrían que aprender a gestionar su relación bajo el constante escrutinio público. Tendrían que proteger su privacidad y aprender a lidiar con los rumores y las especulaciones. Por otro lado, una reconciliación también traería consigo desafíos. La presión mediática, los rumores y las especulaciones serían constantes. Kerem y Hande tendrían que aprender a proteger su intimidad y a gestionar su relación bajo el constante escrutinio público. ***. Conclusión. El misterio continúa. ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? Es demasiado pronto para decirlo con certeza. No tenemos una confirmación oficial, y hasta que no la tengamos, todo son especulaciones. Pero lo que sí podemos decir es que las señales son prometedoras. La química entre Kerem y Hande sigue siendo innegable, y las pistas que nos han ido dejando apuntan a una posible reconciliación. En definitiva, la historia de Kerem y Hande sigue abierta. La posibilidad de una reconciliación es real, pero la confirmación oficial aún no ha llegado. Lo que sí es evidente es que la química entre ambos actores sigue presente, y que las pistas que nos han dejado apuntan a un reencuentro. Personalmente me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que hacen una pareja muy bonita y que su amor es genuino. Pero al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Como fan, espero que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y se trasladó a la vida real, nos enseñó que el amor puede ser mágico y apasionado. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿O crees que todo es una simple coincidencia? Déjame tus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber tu opinión y debatir sobre este tema apasionante. La pregunta sigue abierta, ¿están Kerem y Hande juntos de nuevo? La respuesta por ahora es un misterio. Pero lo que sí es seguro es que el debate y la especulación continuarán hasta que la pareja decida revelar la verdad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado todos los detalles, analizado las pistas y especulado sobre el futuro de Kerem y Hande. Ha sido un viaje emocionante. No olvides dejar tu me gusta si te ha gustado el vídeo, compartirlo con tus amigos para que también estén al tanto de esta noticia bomba y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos.
Siempre estoy al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, así que sígueme si quieres estar al tanto de los mejores chismes y curiosidades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.